¿qué tal? Soy el profesor Horacio y el día de hoy estaremos resolviendo algunos problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Esta sería el segundo video que estaríamos resolviendo de este tipo de problemas. Estos son un poco más complicaditos. Vamos a subir un poquito el nivel. Vamos a empezar con el primero. Dice, sabiendo que la velocidad del sonido es de 343.2 metros por segundo, ¿a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que tarda 6 segundos en oírse? Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Tenemos que la velocidad es de 343.2 metros por segundo. El tiempo son 6 segundos. Bueno, pues la distancia la vamos a obtener de la ecuación original de la velocidad, despejándola. El tiempo está dividiendo, vamos a pasar multiplicándolo al lado izquierdo, de manera que la distancia nos queda como velocidad por tiempo. Las unidades son congruentes, es decir, está en segundos la velocidad y el tiempo también. Entonces ya los podemos multiplicar tal cual. Sería 343.2 por los 6 segundos y esto nos daría 2058.2 metros. La pregunta nos dice a cuántos kilómetros de distancia, entonces es importante que esta distancia que está en metros, convertirla a kilómetros solamente dividiendo entre 1000, recordando que un kilómetro tiene 1000 metros. Dividimos esta cantidad entre 1000 y obtenemos que el resultado o la respuesta a la pregunta sería 2.0582 kilómetros. Y ese sería el resultado de este problema. Vamos a pasar al problema número 2. Dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Bueno, pues está manejando el desplazamiento de 495 kilómetros, esa va a ser la distancia que va a viajar, la velocidad de 90 kilómetros por hora y salió a las 8:30 de la mañana. Entonces lo que estaríamos calculando primero que nada es el tiempo, para después ese tiempo sumárselo a la hora de salida para saber a qué hora llegaría a su destino. Tenemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, el tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando, me quedaría que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia, y como lo que quiero despejar es el tiempo, pues esta velocidad que está multiplicando el tiempo vamos a pasar dividiéndola al lado derecho, para que me quede que el tiempo se calcula como desplazamiento entre velocidad. En este caso sustituimos porque son congruentes kilómetros y kilómetros en ambos datos. Entonces la distancia nos queda de 495 kilómetros y la velocidad de 90 kilómetros por hora. Hacemos esta división y nos queda que son 5.5 horas. 5.5 horas el tiempo que va a durar el recorrido. Entonces 5.5 horas pues equivale a 5 horas y media, 5 horas y 30 minutos. Entonces quiere decir que estas 5 horas y 30 minutos vamos a sumárselas a la hora de salida para que nos dé la hora que llegará a su destino, ¿no? Que en este caso serían las 2 de la tarde. ¿Ok? Entonces básicamente nada más calculamos el tiempo de manera normal y le sumamos ese tiempo a la hora que salió para obtener a qué hora llegó a su destino. El siguiente problema dice, un caracol recorre en línea recta una distancia de 10.8 metros en 1.5 horas. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? Bueno, vamos a poner datos. Aquí tenemos la distancia 1, es de 10.8 metros, la que nos brinda el problema. El tiempo 1 dice que es de 1.5 horas. También nos da un tiempo 2. Ese tiempo 2 sería de 5 minutos y nos pide una distancia 2. Para nosotros poder calcular esta distancia 2, lo primero que debemos hacer es calcular la velocidad. La velocidad va a ser la misma. Es como si estuviéramos dividiendo el movimiento en dos. Una parte del movimiento, vamos a calcular la velocidad en este lapso de 10.8 metros en 1.5 horas. Y esa velocidad, pues al ser un movimiento rectilíneo uniforme, pues va a ser la misma velocidad que va a tener en el segundo intervalo de movimiento. Y con esa velocidad, pues estaríamos calculando el desplazamiento 2. Bueno, primero que nada, como el tiempo 2 está en minutos,
pues yo lo que hago es transformar el tiempo 1 a minutos también para que quede todo igual. Sabemos que 1.5 horas pues equivale a 90 minutos, cada hora tiene 60 minutos. Y bueno, procedemos a calcular la velocidad. La velocidad, recordar que es distancia entre tiempo, vamos a agarrar la distancia 1 entre el tiempo 1, serían los 10.8 metros entre los 90 minutos, y nos quedaría que es 0.12 metros por minuto. Ojo aquí que la velocidad es metros por minuto, porque es la cantidad de metros que estaría recorriendo en un minuto. ¿Okay? Son las unidades de tiempo que estamos manejando. Bueno, una vez obtenida la velocidad, pues la velocidad va a ser la misma para ambos intervalos, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no cambia. Entonces, esto quiere decir que el desplazamiento 2 lo vamos a calcular multiplicando esa velocidad por el tiempo 2, que en este caso son 5 minutos. Sustituimos y nos da que la velocidad son 0.12 metros por minuto por los 5 minutos. Ambas unidades de tiempo están en minutos, entonces podemos seguir multiplicando así sin problema. Y obtenemos que la distancia 2 es de 0.6 metros, a lo que esto sería la respuesta, ¿no? La respuesta a la pregunta que nos hace. ¿Qué distancia recorre en 5 minutos? Pues serían 0.6 metros. Y sería todo de este problema. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, la velocidad del sonido es de 330 metros por segundo. Aquí medio la redondearon en el problema. Y la de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. También un poco redondeada. Dice, se produce un relámpago a 50 kilómetros de un observador. Inciso A, ¿qué recibe primero el observador, la luz o el sonido? Inciso B, ¿con qué diferencia de tiempos los registra? Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la velocidad del sonido de 330 metros por segundo, la velocidad de la luz que son 300.000 kilómetros por segundo, la distancia que son 50 kilómetros. Bueno, la pregunta del inciso A pues tendría que ser lógica, ¿no? Espero que todos sepamos que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Por lo tanto, lo que veríamos primero sería la luz y el sonido llegaría después. Lo mismo que sucede cuando vemos un relámpago a cierta distancia, vemos el relámpago y después de unos cuantos segundos escuchamos el sonido del trueno. ¿Okay? Entonces lo que sigue sería calcular con qué diferencia de tiempo los registra. Vamos a ver qué tan diferente es el tiempo que tarda en llegar. Ojo que la distancia pues es una distancia considerable. Estamos hablando de un rayo que cayó a 50 kilómetros. Lo primero que hice acá fue poner la misma distancia, pero la puse en metros. Como vamos a calcular tiempos, lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo del sonido, pero la velocidad del sonido está en metros por segundo. Por eso aquí lo pusimos en metros. Pero no eliminamos este porque la velocidad de la luz sí está en kilómetros. Entonces aquí la distancia también la tenemos en kilómetros. Bueno, el tiempo se calcula como distancia entre velocidad. Vamos a calcular primero el tiempo que hizo en llegar el sonido. El tiempo del sonido sería la distancia de 50.000 metros entre la velocidad del sonido, que son los 330 metros por segundo. Hacemos esta división y obtenemos que el tiempo que tarda en llegar el sonido es de 151.51 segundos. Ahora procedemos a calcular el tiempo que tarda en llegar la luz. El tiempo de la luz pues sería la distancia que está en kilómetros aquí, 50 kilómetros, entre la velocidad de la luz, que serían los 300.000 kilómetros por segundo. Hacemos esta división y obtenemos que el tiempo que tarda en llegar la luz es 0.00016 segundos, es decir, llega prácticamente al instante, ¿no? Entonces, el inciso B lo que te pide es con qué diferencia de tiempo lo registra. Entonces, para sacar una diferencia entre los tiempos, pues lo único que hay que hacer es restarlos. Es decir, la diferencia del tiempo sería restar el tiempo del sonido menos el tiempo de la luz. Y obtenemos que nos queda que es 151.5 segundos. Es decir, pues casi 151 segundos de diferencia. Pero como les digo, esto es porque
la distancia son 50 kilómetros, ¿no? Es una distancia considerablemente grande, ¿no? Bueno, este problema yo creo que es el primer problema así como que sube un poquito más de nivel. Dice lo siguiente, aquí dice, un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 kilómetros por hora. Un ciclista que lo ve sale detrás del ladrón 3 minutos más tarde, a 23 kilómetros por hora. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Bueno, aquí no es tan complicado matemáticamente, pero hay que entenderlo más o menos de qué trata el problema. Es un ladrón que sale a 20 kilómetros por hora y después de 3 minutos sale un ciclista detrás de él para tratar de alcanzarlo. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica que 3 minutos después haya salido el ciclista? Pues que en esos 3 minutos ese ladrón ya lleva una distancia de ventaja, ¿ok? Ya lleva una distancia de ventaja con respecto al ciclista. Bueno, vamos a ver qué datos obtenemos aquí. Primero la velocidad 1, que es la velocidad del ladrón de 20 kilómetros por hora. La velocidad 2, que es la velocidad del ciclista, que son 23 kilómetros por hora. Y el tiempo, que son 3 minutos. Bueno, estos 3 minutos, para ser congruente con las velocidades, los pasamos a horas y obtenemos que son 0.05 horas, ¿no? Lo hacemos con una regla de 3, una hora equivale a 60 minutos, por lo tanto 3 minutos equivalen a 0.05 horas. Bueno, lo primero que va a ser importante aquí para determinar el tiempo que tarda en alcanzarlo es saber cuánta ventaja lleva el ladrón. Entonces vamos a calcular la distancia que lleva de ventaja el ladrón. ¿Cómo? Pues con el tiempo que tardó en salir el ciclista y la velocidad que llevaba el ladrón. Entonces aquí sustituimos los datos, nos queda que la velocidad del ladrón es de 20 kilómetros por hora, el tiempo es de 0.05 horas, por lo que la distancia es de 1 kilómetro. 20 kilómetros por hora por 0.05 horas nos da 1 kilómetro. El ladrón tenía 1 kilómetro de ventaja. ¿Ok? Tenía 1 kilómetro de ventaja al momento en que salió el ciclista. Bueno, aquí en esta parte de la diferencia de velocidades, bueno, primero hay que entender que a pesar de que el ciclista vaya a 23 kilómetros por hora, no se está acercando al ladrón a 23 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si va el ladrón, va a 20 kilómetros por hora y detrás de él va el ciclista a 20 kilómetros por hora? ¿En algún momento lo alcanzará? No, ¿verdad? No. Si van separados 10 metros de distancia y uno va a 20 kilómetros por hora y el otro también va a 20 kilómetros por hora, pues siempre van a ir a esa distancia juntos, siempre van a ir a 10 metros de distancia, no se le va a acercar jamás. Para que el ciclista se le pueda acercar debe cumplir con la condición de que su velocidad sea mayor a la velocidad del ladrón. Y en este caso sí se cumple esa condición, porque la velocidad del ciclista es de 23 kilómetros por hora y la del ladrón es de 20 kilómetros por hora. Entonces realmente, pues, y no importa tanto a qué velocidad vaya el ciclista, sino cuál es la diferencia entre la velocidad del ciclista y la velocidad del ladrón. Y para esto vamos a sacar esta diferencia de velocidades. ¿Qué se va a significar esta diferencia de velocidades físicamente? Pues se va a significar a qué velocidad se está acercando el ciclista al ladrón. ¿Ok? ¿Cuál es la aproximación que está teniendo el ciclista al ladrón? La calculamos. La velocidad 2 sería 23 kilómetros por hora, que es la velocidad del ciclista, menos la velocidad del ladrón, que son 20 kilómetros por hora, por lo que la diferencia entre la velocidad serían 3 kilómetros por hora. Realmente a esta velocidad se está acercando el ciclista al ladrón. Y bueno, ¿para qué nos va a servir esta diferencia de velocidad? Pues nosotros ya sabemos qué tanta distancia tiene de ventaja. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en alcanzarlo, vamos a ver cuánto tiempo tarda en, con esta velocidad de aproximación, recorrer este kilómetro de distancia que le lleva de ventaja, que es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos que el tiempo es desplazamiento entre diferencia de velocidad y en este caso, pues
el desplazamiento sería de 1 kilómetro y la diferencia de velocidad sería de 3 kilómetros por hora. Entonces hacemos esta división y obtenemos que nos da 0.33 horas. Es decir, el tiempo que va a tardar el ciclista en alcanzarlo será de 0.33 horas, que esto viene siendo un tercio de hora. O también podemos ponerlo como 20 minutos. Y pues esto sería todo de esta lista de ejercicios. Este sería el último problema. Y bueno, gracias por ver. Aquí estaré poniéndoles en la pantalla final. Les pondré el siguiente video, ¿no? Que el siguiente video pues son problemas de movimiento rectilíneo uniforme también, pero ya un poquito más complicaditos, ya más elaborados, más parecidos a este último problema que hicimos.